de este jueves y hasta las 5 estaremos con ustedes, los vamos a acompañar. Gladys en Éxito es un programa variado, lo que pretendemos también siempre pues compartir con ustedes contenido que sea de interés, que sea útil además, y revisar esas cosas bueno, que giran en torno a nuestras vidas, por ejemplo, como es el caso de la música a través de las redes sociales. Todo un tema además el poder utilizar música en las redes sociales, hay una serie de limitaciones, de derechos, entendible totalmente, pero bueno, al final, por otro lado, una de las preguntas que muchas veces se hace uno es que si eso no favorecería además cierta flexibilidad en el uso de canciones que son tendencia o canciones bueno, que están ahí siempre, que están presentes en nuestras vidas, que por una u otra razón además son muy emotivas, son canciones que nos encantan y que pueden servir perfectamente para ese contenido que se está haciendo en redes. Y bueno, si no convendría además dentro de ese ejercicio de promoción, además para destacar incluso algunas que hasta medio olvidadas, como ha pasado con las plataformas Netflix, por ejemplo, por mencionar una, que están haciendo contenido donde rescatan canciones que pertenecen a nuestra generación, pero no a la actual, a la generación centennial o incluso algunos millennial, y resulta que, bueno, ahí logran cautivar y se vuelven a poner otra vez como tendencia las canciones, entonces lo que evidencia que son plataformas fabulosas para justamente el rescate, para promocionar, para que sigan vigentes, pues además grandes temas. Y en ese caso siempre me pregunto, bueno, ¿hasta qué punto es favorecedores tantos límites, tantas restricciones dentro de ese ámbito de los derechos? Absolutamente comprensible, pero que bueno, que en algunos casos está fuera del contexto de estas redes, por ejemplo Instagram, que te pone una lista larga, entonces tú puedes agarrar un pedacito si es de ahí, pero entonces si se te ocurre ir para otro lado y te la traes a esa cuenta, a esa red, inmediatamente te bloquean el contenido y bueno, hasta puede ser motivo de sanción, de suspensión y así un largo etcétera. De esto y más vamos a hablar en el programa de hoy porque es para mí creo que un tema que incluso es tema para muchos que están generando contenido y se encuentran a veces con este bloqueo. Pero bueno, vamos entonces sobre la música que se vuelve viral a través de las redes sociales, como un TikTok, música vieja o a las plataformas. Vamos a hablar con Manuel Mirabal, quien es experto en música, además director legal de música, fue director nacional de Derecho de Autor, profesor de Music Business en Audioplays, vocalista de Aditus. Lo tenemos hoy en el estudio, aprovechando este estudio al máximo, moviéndolo en todo sentido para poder, además, nada como el presencial, darnos la mano como estamos haciendo ahorita, vernos a la cara face to face, nada como una entrevista así. Correcto. Bienvenido, Manuel. Bueno, muchísimas gracias. A ti, gracias por estar con nosotros. Y más o menos mi antesala fue un poco larga, pero creo que lograste escuchar de lo que es parte de esa dinámica, de ese mundo virtual que llegó para quedarse y que influye mucho en nuestro mundo real. Tanto que cualquier canción que ahí se expone, por ejemplo, algunas ya acordadas, pues y con una intención también de publicidad, pero en otros casos incluso se ha demostrado artistas que están recién comenzando y ponen un pedacito. Ese pedacito se usa dentro de esos contenidos breves, cortos. Y muchas veces hacen el trabajo tan efectivo que cuando lanzan el single completo, ya 80 millones lo están descargando. ¿Cierto o falso? Sí, totalmente. Pasa que al final TikTok es una plataforma que tiene un algoritmo que facilita la visualización. No quizás tanto la interacción, pero sí por lo menos la visualización. Uh-huh. Pero fíjate, por lo menos hay una que a mí me encanta y siempre la pongo como ejemplo. Mi hija fue la que me la presentó como tema, pero era solo unos segunditos que se usaba mucho para todos estos contenidos virtuales en las redes sociales, que es la de If You Ever Broke Up. Esta chica era una desconocida para muchos y resulta que en esos segunditos nos contagió tanto que yo me acuerdo que semanalmente le decía a mi hija, ya salió la canción. Y un día me dijo, mamá, ya salió la canción. Y la primera que estaba ahí también conectada, totalmente entusiasmada por el tema, era yo. Y fíjate que eran unos segunditos que sirvieron durante quizás un mes o más de promoción y de alto impacto. Claro, o sea, a ver, las canciones al final son instrumentos de lenguaje. Y muchas veces lo que pega no necesariamente es la canción completa, sino el cómo unas personas pueden asociar un fragmento que no necesariamente tiene que ser inclusive la letra. Por ejemplo, hay uno de los temas de ABBA, creo que es Chiquitita, que tiene este intro y lo asocian a, digamos, recuerdos o de repente cuando se hacen cambios de imagen por un momento específico que está viviendo una persona
y de repente que hay un cambio brusco, como de repente estoy en la casa y amanezco en la playa. Sí. Y lo que se ha hecho es simplemente asociar ese momento. O también hay muchas que han servido para memificar, ¿no? Como ha ocurrido con la canción de, creo que es Streaky, no. Hay una canción de funk que le pusieron el tran, taca, tacara, ca, taca, taca, ta, y ponen el Pepe. Sí. Y entonces con el tema del Pepe, hasta mis chamos, Están que tienen pegados. 4 años, la cantan. Bueno, mis chamos cantan querales gracias a TikTok. Por eso entonces volvemos a la idea original, lo que estaba asomando yo al inicio, porque si dentro de esos derechos a veces se establecen demasiadas restricciones, no sé cómo lo ves tú, claro que hay que cuidar esos derechos, pero creo que debería restablecerse un poco lo que es el concepto, porque sin duda es una maravillosa plataforma para mantener vigentes temas de los 60, de los 70, excelentes canciones que quizás en el tiempo se pueden además hasta no desaparecer y que las nuevas generaciones no conozcan esas grandes producciones y más bien todo lo contrario está pasando eso que tú mencionas de un repaso por esos buenos temas. En una competencia además es una dinámica musical ahorita nada fácil como por ejemplo el reggaetón o un Bad Bunny. Entonces yo digo hasta dónde debe ser el límite para poder sacarle el mayor provecho a esas redes sociales que están demostrando que sin duda son una gran plataforma. Bueno, con el tema de los derechos, yo podría decir que realmente la razón por la cual se han viralizado también todos estos clásicos, y no solo clásicos, también hay muchos artistas que de repente son desconocidos y surgen, es gracias a TikTok. Y bueno, la razón principal de estos clásicos es precisamente por los derechos de autor. Porque, a ver, esto es como ocurre con el iPad. Steve Jobs diseñó el tablet antes que el iPhone, pero él pensaba que el mercado no estaba, digamos, listo para recibir ese producto. Así que sacó primero el teléfono. Con el tema de los videos e incluir música, digamos, la velocidad de Internet, la forma en la que se movía YouTube, Facebook en sus inicios, quizás no permitía que esto tuviera el nivel de exposición que se tiene actualmente, a nivel de uso. Ya entiendo. Y cuando ya empezó a darse ese uso, La masificación. había problemas de derechos de autor. Porque entonces tú subías algo y te bajaban el contenido. A mí, bueno, cantidad de cosas que yo he puesto incluso en el pasado que me voy encontrando en el camino después de cierto tiempo que la plataforma me las ha desmontado, por lo menos Instagram. Esto está fuera, o sea, desmontado porque por reclamos de derechos de autor, etcétera. Yo digo, bueno, más o menos perdí un contenido que tenía para mí un valor incluso periodístico y me estaba era apalancando, como bien dices, en una música que era perfecta para el contexto, como contexto, ¿no? Como Claro, pero TikTok, ¿qué fue lo que hizo? TikTok agarró y de una se fue a licenciar con las editoras, con los sellos discográficos, repertorio y con las entidades de gestión colectiva. Entonces, el contenido que está allí, eso se cobra. Y por eso, igualmente, Instagram también, ellos te ofrecen un repertorio. Y en la medida en que la plataforma crece, bueno, va creciendo ese repertorio. Que uno de los grandes problemas, que por eso es que en TikTok uno no puede dejar los en vivos grabados, pero en Instagram sí. Y con los en vivo ocurre que de repente el Content ID que tienen detecta que uno está haciendo uso de material protegido por derechos de autor y de repente te tumban el en vivo, bien sea que esté colgado o que esté ocurriendo al momento. Eso, digamos, la plataforma a nivel de licencias no ha tenido, digamos, la misma facilidad que ha tenido TikTok para hacer eso. para ese tipo de cosas, pero fíjate, entonces pones ese ejemplo del en vivo. Nos ha pasado, me pasaba cuando transmitía mucho a través de mi teléfono aquí. Siempre yo comienzo con una canción. Una canción además que es una promoción, o sea, al final estás revisando la historia musical, recordando buenos temas, es un reconocimiento a ese artista, a esa producción. No es el ánimo de plagiar ni de nada, es básicamente, bueno, además para eso es la música también, ¿no? Ambienta. Y es una ambientación al inicio del programa. Y no sé cuántas veces en esas transmisiones me la tumbaron, porque decían que yo estaba haciendo uso de una canción con derechos de autor. Entonces tú dices, bueno, más o menos ese límite hasta dónde debe llegar, porque se supone que cuando tú además haces una producción es para que el público la abrace, la disfrute en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sin hacer obviamente un uso inadecuado. Sí, pasa que allí, digamos, se licencia por plataforma y por el tipo de uso.
Entonces, por ejemplo, que suenen las canciones en la radio no genera ningún tipo de problema porque hay un cobro por parte de la entidad de gestión colectiva, Mm, a la radio en general, mm, independientemente de la cantidad de música que suene. Ahora, cuando uno lo coloca en paralelo en internet, eso, y uno lo deja colgado, eso se llama puesta a disposición. Y eso requiere otro tipo de licenciamiento que si se hace a través de Instagram, de repente Instagram no tiene la forma de negociar esa licencia por uno. Y pasa que no se lo dicen a uno y uno es el que sale como dicen por allí, con las tablas por la cabeza. ujú. Sí, pero el modelo de negocio de todas estas producciones está dónde, para entender además hasta dónde se puede llegar en su uso, porque el que alguien más lo replique, eso es así como que, bueno, yo produje algo como persona pública, ajá, me pagaron de repente una producción, vamos a suponer audiovisual, X, ya ahí hubo un cobro. Y después resulta que el contenido es tan bueno que se empieza a viralizar, la gente lo comparte, e incluso a mí me interesa que ese contenido llegue a más gente, pues tiene un propósito más informativo, orientador, vamos a suponer, dentro de lo que para mí es esencial el tema de los valores. Yo más bien debo celebrar que eso sea viralizado y que mucha gente lo esté compartiendo y que tenga mayor alcance. No pasa igual entonces con el tema musical. No, y sobre todo cuando hay sellos discográficos de por medio. Yo siempre coloco de ejemplo lo que ocurrió, digamos, a finales de los 90 con Lars Ulrich, el baterista de Metallica, en la famosa demanda contra Napster. Ujú. Porque le dijeron, mira, Metallica ahora es el grupo que escucha a la gente, digamos, o sea, tiene el mayor número de escuchas en todo el mundo, gracias a Napster. Y debería celebrar eso. Y él lo que dijo fue, no, yo no celebro esto, yo ahora lo que tengo es una deuda con el sello discográfico que pagó el adelanto para producir un disco y no vamos a poder vender ese disco porque todo el mundo tiene el material gratis. Entonces, es conseguir como el punto de equilibrio. Pero es que pedacitos de la canción no es lo mismo que el material completo. Ahí es donde está el modelo de negocio de ellos hoy en día en el tema digital, ¿no? Exactamente. Claro, un Spotify, ahí eso ya es otro mundo, pero el pedacito no es y sirve de promoción, es un abreboca, es un calentamiento, en el caso de los desconocidos sobre todo. Sí, bueno, por eso es que en Instagram han ido cambiando poco a poco el modelo de negocio en relación a, por ejemplo, cuánto tiempo de una canción puede uno colocar. Exacto. En los Reels, inclusive, creo que ahorita permiten es nada más hasta 1 minuto y medio. Ujú. En TikTok, al final, el licenciamiento puede ser un poco más amplio porque también depende de la negociación que haga el artista o el sello al momento de licenciar. Yo cuando voy a subir música y yo quiero que aparezca en TikTok esa música, yo puedo decir, si son 15 segundos, quiero que sean estos 15 segundos. Si son 23 segundos, porque me parece que el precoro y el coro es lo que tiene el punch, podemos hacer que sea así. Claro. Si quiero que sean 3 minutos, van a ser 3 minutos. Y eso no va a ir, digamos, en contra, porque yo tengo la posibilidad de licenciar eso. Al final, soy el propio titular de mis Entiendo. derechos. Y de hecho, también con en relación a las producciones, y ya con esto cerramos porque de hecho pasada de tiempo, como siempre. Pero bueno, el punto es que, por ejemplo, antes se procuraba mucho el disco, toda la producción, 13 canciones, no sé cuántas canciones, eso era un desafío, pero algunos están optando ya por los singles. Y que eso bueno, genere obviamente, ¿no? A lo mejor un tema impacte, se mantenga, les dé ganancias al autor, a los productores, al sello, pero ¿qué tanto ahora se abocan los grupos y los artistas en hacer una gran producción, un disco? ¿Cómo lo ves? Mira, yo estoy como parcialmente de acuerdo, porque si bien es cierto que muchas personas en el medio sostienen que el disco murió y que ahora simplemente es mucho más sencillo, ¿no? Ir lanzando singles, eso también depende del género musical. Hay géneros musicales en donde la música tiene, digamos, mayor vigencia, las canciones, bien sea por el nivel de competencia que hay, el nivel de producción y distribución que hay, y también por el tipo de público. Entonces, claro, hay artistas que de repente se tardan, lanzan un disco y van a tardar otros 2, 3 años en Ujú, sacar el otro disco. ujú. Porque al final también depende del público que se lo pide. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho que salió un documental buenísimo de él hace poco en Netflix, Luis Capaldi, Ujú. que Luis Capaldi, una de las
formas en las que ha mantenido también muy vigente su música es por los contenidos y la forma en la que él promueve su música a través de redes sociales como Instagram o TikTok. Es una estrategia válida y que ha demostrado ser efectiva. Por eso te volvemos otra vez a la idea inicial. Yo creo que mucho también, un gran desafío hasta para, bueno, para todo el mundo, en realidad, para todo. Y eso incluye a los artistas, por ejemplo, en esta área de la música. Sí, bueno, yo estoy intentando que Aditus termine de entrar en TikTok, ¿Y qué pero pasa con todos estos temas que además pueden pegar para muchos videos? sí, es que soy el único millennial. Y es que es salir de la caja de sí. No está fácil, no está fácil romper los esquemas, ¿no? Cuando somos además los tradicionales, confieso, pero ganadas esas ideas como la que tú tienes como millennial y los centennials sobre todo vienen presionando con mayor fuerza. Ha sido un placer tenerte, querido. Espero pronto. Si no, bueno, pónganse de acuerdo conmigo, yo empiezo a agarrar pedacitos de las canciones. Hay algo eléctrico entre tú y yo. Claro que sí.